El rey Enrique VIII comenzó su reinado de Inglaterra, Gales e Irlanda como un católico leal. Cuando Lutero atacó a la Iglesia Católica y sus enseñanzas, Enrique escribió un tratado en defensa de la Iglesia titulado Assertio Septem Sacramentorum, la defensa de los 7 sacramentos, y lo dedicó al Papa León X. El Papa le otorgó a Enrique el título de Fidei Defensor, el defensor de la fe. Sin embargo, en 1526, Enrique se había cansado de su reina, Catalina de Aragón, y se había enamorado de la dama de honor de Catalina, Ana Bolena. Sin embargo, Ana no se convertiría en su amante y esperaba casarse con Enrique para convertirse ella misma en reina. Esto provocaría la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con Roma. El Papa no concedió la anulación porque Enrique y Catalina se habían casado válidamente a los ojos de Dios, y por lo tanto no tenía poder para hacerlo. Aquí vemos el comienzo de la Reforma inglesa y la Iglesia en Inglaterra. Inglaterra era fuertemente católica. El esplendor de las iglesias y los muchos santuarios de santos eran algunas de las maravillas de Europa. Los visitantes extranjeros se maravillaban de la gran cantidad de asistentes a la misa diaria. La gente rezaba sus Pater Nosters en público y llevaban sus rosarios con ellos todo el día. Hubo una amplia circulación de libros de instrucción y devocionales. Los ingleses conocían su fe. Durante la Edad Media, Inglaterra había estado prácticamente libre de herejes, aparte de John Wycliffe y su pequeño grupo de seguidores conocidos como lollardos. Tradujo la Biblia al inglés, pero este no es un suceso único, ya que hubo otras Biblias vernáculas en varios dialectos del inglés. El problema de Wycliffe fue su negación de la misa y los sacramentos, lo que era un hecho común entre las sectas protestantes. Negó la transustanciación, que el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre reales de Jesús. La creencia en la Eucaristía es el centro, una de las creencias centrales de los cristianos, de los católicos, de la fe católica, porque la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Sin Eucaristía no hay Iglesia. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es Cristo, realmente presente sustancialmente entre nosotros. Por tanto, la Eucaristía es la continuación del misterio de la Encarnación, y la Encarnación es Dios con nosotros, viviendo entre nosotros, de verdad, visiblemente, y este es el núcleo, el centro del cristianismo. Entonces, cuando quitamos la Eucaristía, o cuando quitamos la fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, de alguna manera dejamos de ser cristianos. Jesús, en la sinagoga de Cafarnaún, dijo: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo». La enseñanza de Jesús se confirmaría durante la última cena, cuando tomó el pan y dijo: «Este es mi cuerpo». La noche antes de ser crucificado, la presencia real de Cristo en la Eucaristía había sido la creencia de todos los cristianos desde la época de Jesús hasta la Reforma protestante, 1500 años. Los protestantes, por lo tanto, no creían en las enseñanzas literales de Jesús, sino que eran más como los judíos del primer siglo que decían: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Estamos volviendo, de alguna manera, a la creencia del Antiguo Testamento, donde Dios aún no estaba encarnado. Aún no estaba visiblemente presente solo en el libro, en la Escritura. Y entonces, esto no es cristianismo.
El cristianismo es la encarnación, y así nuestro Señor instituyó el sacramento para que, de alguna manera, se encarnara continuamente entre nosotros. En el Evangelio de Juan, Jesús les dijo: en verdad os digo, que a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida dentro de vosotros. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, escribe: por tanto, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que responder por el cuerpo y la sangre del Señor. El gran problema con muchas traducciones no católicas de la Biblia es su inexactitud. Lutero incluso tiró algunos libros de la Biblia y cambió pasajes importantes para adaptarlos a su teología. Agregar a la Biblia o quitar partes siempre ha sido un anatema para la Iglesia católica, porque es la palabra de Dios. William Tyndale es otro traductor influyente de la Biblia. Sin embargo, su Biblia está llena de traducciones engañosas. Por ejemplo, traduce obispo como supervisor y sacerdote como anciano. La Biblia de Tyndale contenía alrededor de 2000 errores. Tomás Moro había notado que buscar errores en la Biblia de Tyndale era similar a buscar agua en el mar. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes realizaban los sacrificios en el templo como ofrendas a Dios por los pecados de las personas. Esto ya no es necesario, ya que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nos dejó la Eucaristía, que instituyó en la última cena. En el sacrificio de la misa, el sacerdote católico está in persona Christi y ofrece el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los católicos solo pueden recibir la comunión en estado de gracia después de haber confesado pecados graves a un sacerdote. El propio Enrique conservó la fe en la Eucaristía católica. Era teológicamente conservador. Solo quería controlar la Iglesia él mismo. Thomas Cromwell fue el genio eficiente pero malvado de Enrique. Él diseñó la anulación del matrimonio del rey con la reina Catalina por parte del arzobispo Cranmer, y en 1533 Cromwell fue nombrado ministro de Hacienda. Habiendo tratado despiadadamente a los cartujos y otros religiosos en Londres, persuadió al rey para que disolviera los monasterios. Cuando el rey Enrique VIII disolvió los monasterios en Inglaterra, hubo una tremenda agitación social en toda Inglaterra. La disolución de los monasterios, con la destrucción de la vida socioeconómica de millones de habitantes del campo inglés. Por el hecho de que ya no podían confiar en la estabilidad de los monasterios y sus estructuras económicas para la sociedad medieval. Cromwell vio las ventajas de destruir los monasterios. Se asumió que los monjes y otros religiosos permanecerían leales al papado, y muchas abadías y sus tierras serían vendidas a ricos partidarios leales del rey para llenar el tesoro real. El rey Enrique VIII cerró los monasterios en Inglaterra, probablemente por varias razones. La más obvia es que quería el dinero. Obviamente eran terratenientes muy grandes, y se podía ganar una gran cantidad de dinero cerrándolos. Probablemente otro factor fue que algunas de las personas que se habían opuesto al cisma de Enrique, con más valentía, habían sido los monjes, especialmente los monjes de las Cartujas. Y finalmente, Enrique estaba siendo asesorado por Thomas Cromwell. Cromwell era un político muy astuto, y probablemente vio que al persuadir a Enrique de que diera el paso de cerrar los monasterios, estaba ayudando a crear un cisma,
lo que él deseaba, para convertir el cisma en una realidad permanente, y que no sería curado más tarde en el reinado de Enrique ni en el de ninguno de sus sucesores. Hubo varios levantamientos importantes causados por la disolución de los monasterios, particularmente en el norte de Inglaterra. La gente detestaba a Cranmer y Cromwell y los otros herejes que rodeaban al rey. Mucha de la nobleza del norte apoyaba al pueblo, y todos quedaron consternados por el trato a su amada reina Catalina. La mayor revuelta contra Enrique VIII fue en realidad la llamada Peregrinación de Gracia, que tuvo lugar en North Country en 1536. Comenzó en Lincolnshire, fue aplastada allí, pero luego se extendió rápidamente hasta que todo el norte de Inglaterra se levantó en armas. Esta fue una rebelión muy seria. Creo que si los condados de Midland se hubieran pasado a los rebeldes, si Devon y Cornwall los hubieran apoyado, podría haber sido el fin del régimen de Enrique. Fue realmente la mayor crisis de todo su tiempo como rey. La gente le pidió a Robert Ask, un abogado de Yorkshire que trabajaba en Londres, que los representara y dirigiera. Ask convirtió la rebelión en una peregrinación bajo la insignia y el estandarte de las 5 llagas de nuestro Señor. Querían el regreso de los monjes y de las abadías por la ayuda que brindaban al pueblo y la tierra. Querían las festividades y que se fueran los herejes que rodeaban al rey. Los nuevos propietarios de estas tierras estaban imponiendo cercamientos en las tierras comunales y en los minifundios propiedad de las abadías y aumentaban los alquileres. El rey Enrique estaba tan preocupado que envió al duque de Norfolk para intentar detenerlos o engañarlos para que se apaciguaran hasta que el rey estuviera listo para sofocar la rebelión. ¿Por qué actúas tan deslealmente con tu noble rey? ¿Y qué es esta rebelión descarada? Esta no es una rebelión contra el rey, porque solo deseamos hablar con él. Son sus asesores quienes son el problema, son ellos quienes lo han aconsejado falsamente. ¿Y qué le pediría a su majestad? ¿Le pedirías perdón? Nos gustaría decirle al rey que la gente quiere recuperar sus monasterios. Ayudan a la gente, cuidan de sus enfermos y ancianos, educan a sus hijos, ahora no tenemos nada. Queremos nuestros festivales y nuestras fiestas, queremos recuperar nuestra Iglesia católica. Señor, traté de razonar con Aske y sus malditos seguidores. Había miles de ellos. Quieren recuperar sus monasterios y la religión católica. ¿Sí? Bueno, dígales que su rey los ha escuchado, y que después de que se hayan dispersado y se hayan ido a casa, les concederá el perdón y presentará sus quejas ante el Parlamento. Sí, señor. Pero Norfolk ha sido demasiado indulgente con ellos. A la primera oportunidad arresten a Ask y a los otros líderes, especialmente a sacerdotes y monjes. Tráigalos a juicio, encuentre los culpables y ejecútelos. No disentiré de mi religión. El rey se sorprendió por el gran tamaño del levantamiento, que fue apoyado por la nobleza local, por lo que fue superado en número. Enrique ganó tiempo. Incluso prometió que haría coronar a Jane Seymour en el norte como reina católica en la catedral de York Minster. El mismo Ask convenció a la gente de que regresara a sus hogares. Su error fue creer en la palabra del rey. Fue capaz de hacerlo, primero a través de turbios medios y promesas de perdón y recompensa y de cambio de sus políticas, y luego mediante el brutal castigo de los rebeldes, en realidad fue capaz de sofocar esa protesta. Después, el rey trasladó sus tropas al norte de Inglaterra.
Esto provocó sospechas y estalló una nueva revuelta en East Riding, de Yorkshire, a principios de 1537. El rey usó este evento como pretexto para arrestar a Ask y reunir a los líderes, junto con muchos abades, priores y monjes. A religiosos de otros monasterios se les pagó para que callaran. Los que se negaron fueron ejecutados. Muchos frailes se vieron obligados a valerse por sí mismos y se unieron al creciente número de vagabundos que cubrían el país, empobrecidos y reprimidos. Ciertamente, después del cierre de los monasterios, hubo un gran aumento de pordioseros en Inglaterra, hasta tal punto que Isabel, a finales del siglo XVI, tuvo que promulgar leyes contra la vagancia, porque antes se los había cuidado. Los pobres, los desamparados, los enfermos habían sido atendidos por los monasterios. Cuando los monasterios se cerraron repentinamente, fue como si todos los hospitales del país y todas las escuelas se hubieran cerrado de la noche a la mañana. Fue un golpe devastador para el país, especialmente para los pobres. Y eso fue algo que fue muy perjudicial para el país en su conjunto. Robert Ask fue colgado en cadenas de las paredes del castillo de York. Tardó varios días en morir de exposición, hambre y sed. Se ahorcó y descuartizó a 6 abades, 38 monjes y 16 párrocos en Tyburn. También fueron ejecutados otros líderes como Sir Francis Bigod o Lord Darcy. Margaret Stafford, la esposa de uno de los líderes, fue quemada en la hoguera. En total se ejecutaron a 216 personas. La disolución de los monasterios fue uno de los mayores trastornos en la historia de Inglaterra. Proporcionaban escuelas y hospitales y organizaban la economía local. En total se cerraron más de 850 casas religiosas con más de 12.000 religiosos, lo que tuvo un efecto devastador en los más pobres de la sociedad. No fue una disolución pacífica de estos monasterios. Eran organizaciones muy grandes. En algunos casos eran monasterios masivos, digamos en Glastonbury o Reading. Eran operaciones enormes. De hecho, Enrique asistió para ver cómo sus soldados los tomaban. Los monjes fueron expulsados y los monasterios fueron saqueados, en algunos casos quemados y destruidos, y luego toda la tierra fue confiscada por el Estado. Mientras se producía la disolución de los monasterios, la propia Ana Bolena fue enviada a la torre, juzgada y declarada culpable de adulterio, lo que se consideraba traición. Fue ejecutada el 19 de mayo de 1536. Enrique ya estaba cortejando a su próxima esposa, Jane Seymour. Ana no había tenido un hijo, solo una hija, la futura reina Isabel I. Jane Seymour le dio un hijo, el futuro rey Eduardo VI, pero moriría una semana después por complicaciones. En 1540, el propio Cromwell perdería el favor del rey. Había querido empujar a Inglaterra a un mayor protestantismo y estaba promocionando a la dama alemana, Ana de Cleves, como la próxima reina de Enrique. Cromwell hizo pintar un retrato de Ana para el rey por Hans Holbein que exageraba enormemente su belleza. Enrique se casó con Ana en enero de 1540 y en julio se divorció de ella, anulando el matrimonio por no consumarse. No la encontraba atractiva. Cromwell fue culpado,
declarado culpable de traición y ejecutado poco después, para el deleite de muchos de los nobles. Irónicamente, pronunció un discurso afirmando que murió católico en la fe tradicional. Concluyó su discurso afirmando que el diablo lo había seducido. Muchos me han calumniado y han informado que he sido portador de tales, que he albergado malvadas opiniones, lo cual es falso. Pero confieso que así como Dios, por su Espíritu Santo, nos enseña la verdad, así me ha seducido el diablo. Así me han seducido. Aunque Enrique VIII ha sido llamado tirano, también fue muy carismático, compositor, escritor y bailarín consumado. Sin embargo, para muchos, su reinado fue más como una danza de muerte. Reprimió las rebeliones sin piedad, matando a hombres, mujeres y niños. Ejecutó a muchas personas cercanas a él, incluidos nobles, 2 de sus 6 esposas y 2 cancilleres.
A mediados de la década de 1540, Enrique sufría de gota, forúnculos llenos de pus y una herida ulcerada y enconada en la pierna por un antiguo accidente en las justas. El 28 de enero de 1547 murió un Enrique VIII con obesidad mórbida. Había disuelto y saqueado los monasterios para llenar su tesoro y derrochado la riqueza en guerras con Escocia y Francia. Y al final, Inglaterra ofrecía un paisaje arruinado, en lo que alguna vez estuvo lleno de monasterios llenos de vida. Causó un verdadero problema también para las personas que necesitaban caridad, porque los monasterios eran las instituciones que proporcionaban esa caridad en todo el país. Por lo tanto, fue un cambio sustancial. Fue el que más notó el pueblo inglés, que los monasterios simplemente desaparecieron. Tras la muerte de Enrique VIII, su hijo de 9 años, Eduardo, se convirtió en rey. Enrique había dejado asesores y protectores para Eduardo. Estos nobles se habían vuelto inmensamente ricos durante la disolución de los monasterios, por lo que había pocas esperanzas para los católicos durante el reinado del rey Eduardo.